Hola a todos y a todas. Hoy os voy a presentar la segunda parte de la serie La octava trompeta del Apocalipsis. Hoy estamos el día 3 de abril de 2026. En la imagen vemos el resultado del impacto de un misil en una escuela de niñas de Irán en un conflicto que se inició hace ya más de un mes, pero que tiene sus raíces, tal como veremos en esta charla, en el propio relato apocalíptico. Por esta razón, llamo esta serie de reconstrucción de la historia la octava trompeta del Apocalipsis. Entendiendo que Apocalipsis habla de siete, pues esta es la octava. En esta segunda parte les mostraré la reconstrucción de la historia realizada por los matemáticos Anatoly Fomenko y Lev Moskovsky, basada en una nueva cronología. Una historia enfocada hacia la construcción de los mitos y símbolos que al final construyen relatos sagrados y las religiones. Y también voy a hablarles de una aportación realizada a este respecto para ampliar la perspectiva de esta lectura y para incorporar también nuevos razonamientos que considero que también son de interés. Tal como les he comentado en otras ocasiones, para ver y entender la nueva cronología tenemos que hacer una doble lectura, es decir, tenemos que ponernos dos tipos de gafas. Por un lado están las gafas científicas, las que observan las evidencias que nos dan los zodíacos, el estudio genealógico y biográfico, el análisis estadístico de los grandes periodos históricos, la frecuencia de efemérides que se repiten sucesivamente en determinados momentos de la historia y los anacronismos persistentes en muchos documentos antiguos y no tan antiguos que nos dan pues una evidencia, que la historia oficial está dilatada artificialmente. Esto es una manera de entender la cronología. Pero este trabajo, al cabo de varias décadas de desarrollo, al final acaba construyendo un nuevo proyecto, inicia una etapa nueva alrededor de la reconstrucción de la historia. Es decir, en un principio no se plantea la posibilidad de que es posible reconstruir la historia. En todo caso, lo que se puede es entender que algunas cosas tenemos que cambiarlas de sitio en el tiempo. De esto, hacer el salto a que vamos a ver cuál es la historia que nos sale, evidentemente, pues es otro cantar, ¿vale? Bueno, pues esta reconstrucción es un espacio que se puede leer desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista susceptible de ser sujeto a debate y a crítica, ¿vale? En este sentido, el espacio que ellos construyen es un espacio que, que aborda toda la historia del cristianismo en un periodo mucho más corto. Le recorta más de 1000 años. Y también reconstruye pues, un planteamiento que resulta en ese sentido llamativo. Nos dice que el Nuevo Testamento, sin ser lo que es actualmente, pero siendo un proyecto de adoración a un mito que crea una devoción y un proyecto evangélico, esto sucede entre los siglos XII y XIII. Y que el Antiguo Testamento es otro relato que es posterior, que los matemáticos rusos ubican en los siglos XIV al XVII, que es toda la lucha y la competencia que se genera alrededor de la expansión del imperio tártaro-mongol, sobre el cual se construyen los poderes de, toda, de todo el mundo, de hecho. ¿Vale? Bueno, pues esta es un poco la posición de la nueva tecnología y también el punto de partida en el que empezamos este análisis.
empecemos. En esta pantalla os voy a mostrar lo que es el esquema del mapa cronológico sobre el cual los matemáticos rusos han construido la historia antigua, medieval, hasta el siglo XVII. Empieza este peculiar periplo en el año 1152. ¿Qué sucede en ese año? Tiene lugar el nacimiento de una estrella en el firmamento. Donde no había una estrella, aparece una gran estrella que brilla excepcionalmente, es una supernova, que de hecho la historia oficial ha fechado en el año 1053. Una historia oficial que nos dice además que en ese mismo año, en 1053, tuvo lugar el cisma entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Es decir, la historia oficial nos ha dejado un testimonio de que un hecho cósmico, una estrella muy luminosa, aparece justo cuando se produce un cisma trascendente para la historia del cristianismo. Bien, pero esta fecha, según los matemáticos rusos, que también son astrofísicos, no tuvo lugar en el 1053, sino que ocurrió en el 1152. Bien, 33 años después nos encontramos otra fecha, 15 de marzo de 1185, que es, por un lado, la fecha que reproduce un zodíaco egipcio dedicado a Osiris. Un zodíaco impresionante, circular, tallado en piedra, que hoy en día se encuentra en el Louvre de París. Un zodíaco extraordinario que nos reproduce las constelaciones y los planetas que se conocían entonces en una determinada posición relativa que da lugar a una fecha única. Es decir, siendo estrictos con el conocimiento científico que hoy tenemos del firmamento, podemos decir, bueno, pues esta posición entre planetas y constelaciones da una fecha, 15 de marzo de 1185. Pero esta no es la única casualidad. Lo que llama la atención a los matemáticos rusos es el encontrarse con la biografía de un emperador romano que en la Pascua del año 1185, después de haber estado 3 años gobernando un imperio, es Andrónico Comneno, emperador romano, intentando establecer pues, una relación más justa entre la nobleza, el César y el resto del pueblo llano, lo que consigue es una sublevación de su propia nobleza que lo detiene, lo condena a martirio público y esto lo somete a una tortura horrorosa y a un calvario que incluso documenta un soldado romano que le clava una espada que dura 3 días. Y esto les dice, los matemáticos, aquí nos están hablando de Cristo, es decir, no hay ningún otro gran líder, gran emperador de la historia que tenga este martirio. ¿Sí? Con lo cual, aquí enlazan 3 años de gobierno, 33 años entre la estrella y estos hechos que nos ha dejado la historia escrita, el zodíaco de Osiris. Bueno, todo esto está relacionado, ¿vale? Es decir, esto no es gratuito, no puede ser casualidad. También documentan que en esas fechas de Andrónico, no muy lejos de allí, tuvo lugar, bueno, está documentada otra biografía, en este caso de un príncipe de Kiev, un príncipe ruso, llamado Andrei Pavlovsky, si lo pronuncio bien, que también introduce en su biografía elementos que forman parte del Nuevo Testamento. ¿Vale? Con lo cual, ellos llegan aquí a una conclusión. Pues, en este espacio donde tenía lugar un desarrollo de un imperio, ocurrió un hecho que cambió un poco la historia y que creó pues un mito. Y de este mito nació Cristo. Pero este mito todavía no es el cristianismo tal como lo entendemos, ni es el Nuevo Testamento tal como lo entendemos.
Después de este martirio, la historia oficial nos documenta que en ese mismo lugar, en Constantinopla, tiene lugar la batalla de Troya. Perdón, la Cuarta Cruzada, que los matemáticos rusos dicen que es la batalla de Troya. Fue una cruzada enorme que oficialmente lideró Europa Occidental y donde impuso un emperador propio, es decir, impuso un linaje, en este caso de Flandes, como emperadores de Roma. ¿Eh? Y bueno, pues en esta reconstrucción que ellos hacen de la historia, tenemos que entender en este episodio una transcripción europeizada de la mítica batalla de Troya. Bien, ¿qué otra fecha nos aporta los matemáticos rusos? El año 1306, donde ellos documentan que es el verdadero inicio de la expansión de Genghis Khan. Oficialmente, en la historia oficial, este año no es el 1306, sino que es el 1206, es decir, justo después de la batalla de Troya. Pero los matemáticos rusos, por sus estudios y por sus deducciones lógicas y sus contrastes documentales, llegan a la conclusión que no, que aquí esta expansión tártaro-mongol, que ya introduce, digamos, un culto a Cristo, es decir, se llaman como, son como cristianos, empieza al cabo de 100 años de los hechos de la batalla de Troya. Y esta construcción es también el inicio de lo que sería la expansión de un imperio que entendemos como el origen de la Horda rusa, la Horda de Oro rusa. Un proceso que pone en conflicto todo Oriente, toda Europa, norte de África y todo Asia, de hecho, y que en el año 1486 tiene lugar después de una lucha entre dos bloques muy marcados, el bloque, digamos, que se implanta entre Egipto y la India y el bloque que se implanta entre Europa y la China, se arma allí una lucha muy violenta que al final acaba en una alianza. Una alianza que ellos entienden que es la verdadera Arca de la Alianza y cuyo relato está transcrito en el Apocalipsis. De esto hablaremos en la tercera parte de esta serie. A partir de este instante aparece o nace como una paz relativa que conduce hacia, digamos, un desarrollo exponencial de la tecnología, del comercio, de la prosperidad tecnológica y material hasta el siglo XVII, que es cuando implosiona este orden tártaro y se inicia la colonización europea del mundo. Es decir, la colonización del 1492, es decir, más o menos cuando el Arca de la Alianza, es cuando ellos entienden que empieza no la colonización europea, sino una expansión previa que tiende también a que llega, digamos, a establecerse América. ¿Sí? Pero la europea tenemos que ubicarla en el siglo XVII, a partir de mediados del siglo XVII. Con lo cual, con este esquema mental que ellos reconstruyen, ellos llegan a este esquema, a esta visión que yo os muestro aquí en modo de gráfico. Entre los siglos XII y XIII, ellos ven un Nuevo Testamento, que es distinto al actual. Lo llaman como un pre o protocristianismo, a partir del cual se crea desde Egipto y también se trasciende hacia el Mar Negro y hacia todo lo que es Tartaria y Europa, aparece una comunión religiosa donde se establecen como distintas escuelas, distintas, digamos, figuras icónicas alrededor de las cuales se construye el cristianismo, el judaísmo y el islam en la zona que entendemos como judío-cristiana, pero también se construye en el espacio más oriental
el budaísmo y el hinduismo. Es decir, todo esto forma parte de un nacimiento paralelo común. ¿Qué ocurre? Ocurre que desde el momento en que se documenta esta expansión de Genghis Khan con sus descendientes, tiene lugar una lucha inmensa, jamás vista antes en la humanidad, que es lo que ellos denominan el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento que desde el año 1486 pues acaba pactando, pero que es esa etapa donde se construye una división entre lo que sería el área de influencia de la Horda, que incluye también Europa, la Horda rusa, y el área de influencia de lo que ellos entienden que son los otomanos, que son norte de África, Egipto, todo lo que es Oriente Medio hasta más allá. ¿Qué sucede en el siglo XVII entonces? Pues que ellos ven aquí una ruptura que lleva a un cisma religioso. Una fractura que pone en crisis todo este imperio entre lo que sería la Horda Europa Occidental de los otomanos. Es decir, aquí Europa de algún modo se independiza, ¿vale? Y toma, digamos, en este sentido, pues el liderazgo de su propio devenir. Y esto tiene lugar en un contexto donde las religiones que hasta entonces se toleraban, pues dejan de tolerarse. Y esto pues conduce a partir de aquí a la colonización europea. ¿Cómo nos queda la historia vista desde esta construcción de Fomenko-Nosovsky? Pues a partir del siglo XII tenemos que entender el Gran Egipto. Es decir, un Gran Egipto que viene avalado con todos, hablo de más de 20 o 30 zodíacos que están entre los siglos XII y XV, que son los zodíacos que se encuentran en los templos, digamos, más monumentales de Egipto. Es decir, si hay aquí pues esta monumentalidad y toda esta profusión de zodíacos egipcios, tenemos que entender pues, que fue un momento de gloria egipcia. Eso no significa que mientras sucedía esto en Egipto, en Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, como queramos, Persia, como queramos llamarle, también tenía su particular proceso, igual que también sucedía en Grecia, en- en Anatolia, en el Mar Negro y en Europa, y en el norte de África, y en la China. Bien. Luego, ellos ven que la Europa medieval, sin embargo, empieza a aparecer a partir del siglo XV. Y es cuando ellos entienden que aquí tenemos que ubicar y entender la Edad Media, que es cuando llegan los poderes de Carlomagno, los poderes de sarracenos en Europa. Unos poderes que en la historia oficial nos ubican en los siglos VIII y IX, pero que tenemos que reubicarlos drásticamente al siglo XV. Y al Renacimiento lo acerca también entre 1 y 2 siglos más adelante, o sea, más cerca de lo que también entendemos como oficiales. Se basa también en la construcción y la reproducción de los zodíacos de obras como la Divina Comedia, de zodíacos que se encuentran en grandes palacios renacentistas italianos, en iglesias de Europa y en el Vaticano. ¿Vale? Documentos gráficos también de una honestidad intelectual que deja reflejada pues, en estas representaciones que también encontramos en libros que transcriben zodíacos, nos hablan de que el Renacimiento y el Vaticano tenemos que ubicarlo pues, entre los siglos XVI y XVII, el Vaticano entre los siglos XVII y XVIII. Con lo cual, ¿cómo nos queda el mapa de la historia? Nos queda pues que tenemos como varios siglos de lo que ellos denominan grandes crónicas de la antigüedad. ¿Vale? A partir de esas grandes crónicas, que tenemos el testimonio de muchos documentos que ahora se entienden anacrónicos, es decir, documentos que nos hablan de cosas que la historia oficial nos habla de miles de años, pero que nos dibujan una iconografía claramente medieval de castillos, princesas
y armaduras medievales y barcos medievales. Bueno, pues a partir de esta construcción se describe la historia. Pero lo que ellos destacan y también aportan, y es un hecho diferencial a lo que yo después os voy a compartir, es cuando se construye el mapa cronológico de la historia. Y ellos lo ubican en el siglo XVI, entre el XVI y el XVII. Es decir, ellos piensan y entienden, y tiene su particular razón, que no se puede reescribir la historia si antes no se hace un mapa cronológico. Y existe un mapa cronológico que es el primero del que se tiene constancia, realizado por Joseph Justus Scaliger, después por Petavius. Estos dos, son los autores que al final dejaron en la historia oficial construido pues una reconstrucción de la historia, no solamente de la europea, sino de todos los mapas cronológicos y los calendarios, digamos, perdón, de la historia humana de todas las culturas. ¿Eh? Esto es lo que ellos construyen. ¿Cómo, ¿Cómo lo interpreto yo? Bueno, como yo, a través de intentando entender esto y con mi particular aportación e investigación que hago desde la posición de, de Europa Occidental, pues, ¿qué cambio aquí? Pues muy pocas cosas, pero son significativas. Como por ejemplo, bien, ¿cómo encajo yo la variante X185? Pues quito la figura como predominante de la biografía de Andrónico Comneno, que digo, bueno, pues aquí hubo voluntad de decirnos esta fecha y este hecho que nos habla de Jesús. Tenemos que ir a buscarlo en el 1185, pero aquí me resisto a aceptar que esto significa el inicio del Nuevo Testamento, por razones que más adelante voy a comentar y compartir. También traslado la batalla de Troya a los hechos previos a la Arca de la Alianza y en qué me baso. Me baso en el Apocalipsis, del cual hablaré en el tercer capítulo, como ya he comentado, y, y por qué la ubico antes de la Arca de la Alianza. Porque en el Apocalipsis nos habla de que antes de esta alianza tiene lugar pues, una batalla abismal, brutal, en que muere un tercio de la humanidad. Una gran batalla que yo entiendo que la batalla de Troya lo que hace es construirlo en un cuento, en una manera de referirnos a unos hechos que cambiaron el devenir de un orden y que supuso un traslado de poderes donde unos antiguos fueron sustituidos por unos nuevos poderes. Vale. Luego, en el siglo XVII, ¿qué veo? Pues veo pues los hechos del siglo XV. El siglo XV que nos dice que cae Constantinopla y Roma de golpe reconstruye el Vaticano, pues ellos, los que nos dicen que el Vaticano tenemos que entenderlo reconstruido a a mediados del 17 y terminado en el 18. Es decir, nos traslada al Vaticano, pues como casi 2 siglos más cerca, esto basándose en los zodíacos del Vaticano, que también hay zodíacos ahí. No, es muy interesante este dato. Pues yo entiendo que el Vaticano aparece cuando cae Constantinopla. Entonces, no puede caer Constantinopla en el siglo XV y el Vaticano aparecer en el siglo XVII. Y además encaja muchas más lógicas perfectamente con esta idea general de la implosión de esta historia. Con lo cual, pues necesariamente tiene que estar todo trasladado al XVII. La caída de Constantinopla, el proyecto de Colón y el Vaticano y el auge, digamos, el renacimiento, según como se entienda en la historia oficial, del poder del Papa de Roma. Con lo cual, sí que acepto la idea de que de Egipto viene el origen del cristianismo y me parece muy bien la idea de relacionar pues esta figura de Enrico Comneno con Osiris, pero con esta lectura que, no es, que huye de la literalidad. Es decir, yo aquí no me creo bueno, pongo en cuestión, vaya,
que el martirio de Cristo tuviera lugar. También recuerdo que el martirio de Cristo lo niegan judíos y musulmanes. ¿Vale? Bueno, entonces, hay un protocristianismo que acepto y me parece muy bien que sea egipcio y que tenga que ver con el mito de Osiris, Isis y Horus. Este renacer de un dios, como renació Jesucristo. ¿Vale? También acepto que hay un Antiguo Testamento asociado al proyecto tártaro-mongol que al final conduce a una división y que de esta división se crea una tercera división que es la ruptura entre Europa Occidental, Tartaria y todo lo que es el Imperio Otomano. Y a partir de la caída del Imperio de Constantinopla, que es ocupado por los otomanos, que también los otomanos se expanden a lo que llamamos hoy en día Europa Oriental o Europa del Este y también ocupan Georgia y otros países originales que antiguamente eran cristianos. Bueno, pues, en este momento hay un cisma religioso, se crea, digamos, un desafío y más adelante tiene lugar el cisma europeo occidental. El cisma entre católicos y evangélicos y protestantes, que la historia cristiana se ubica en el 1500 y pico, pues tenemos que ubicarlo personalmente, lo ubico entre los siglos XVII y XVIII, más bien el XVIII. Con lo cual, la historia que nos queda, pues es la misma idea que nos construyen y nos proponen Chomsky, pero con una singularidad. Yo aquí el cambio de la historia no la entiendo como tan larga. Es decir, los matemáticos dicen, en el 16 se hace mapa cronológico y entre los siglos XVII y XVIII se reconstruye la historia. Te digo, esto es muy complicado. Tiene que ser un poco más de un día para otro. Y entiendo por las razones varias que están en mi libro de la vía cronológica expuestas, que primero se construye efectivamente un mapa dilatado, pero con una finalidad concreta, para crear una Roma italiana inmemorial más antigua que la Grecia de Alejandro Magno. Ahí meten los etruscos. Y en el siglo VII a.C. Y que después acaba conduciendo, bueno, sobre la cual construyen y trasladan al pasado el mito de Cristo. Y después acaban con la necesidad de reconstruir toda la historia. Es decir, lo que al principio parecía un proyecto fácil, un proyecto como de unos cuantos volúmenes, igual que la Biblia es un volumen de 200 páginas, para que nos entendamos, la historia humana en un principio pues, se ve como un proyecto simple y, y se hace a través de una visión cronológica. Pero el mapa que nos hacen Petavius y Scaliger, primero Scaliger y después Petavius, que la historia oficial nos fecha entre los siglos XVI y XVII, los libros que lo reproducen nos ponen en su cubierta esas fechas, pues este mapa se hace al final. Es decir, primero hay un mapa secreto, mapa entre los que escriben la historia. Después se pelean para escribir la historia. Y al final se van haciendo crónicas, se hacen todos los documentos, se manipula todo. Y, y más adelante se dice, ya tenemos todo resuelto, todo el trabajo lo damos por finalizado, aquí está, me llamo Scaliger, me llamo Petavius. Continuamos. Bien, y aquí os diré. Entonces, si no fue el único condenó Cristo, ¿quién fue Cristo? Bien, pues aquí os voy a hablar de una historia muy curiosa. Es una crónica que la historia oficial nos ubica en el siglo XVI, donde nos habla del nacimiento de un rey pobre que no fue Jesús, pero que, como vamos a ver a continuación, nos está hablando del Jesús del Nuevo Testamento. Vamos a ver quién es esta figura. Sobre este documento del que os hablo nos dice sobre el pobre y escogido rey de las leyendas que es conocido y sin embargo desconocido
y que reside en la frontera geográfica del Imperio de Bizancio. Esta figura, esta leyenda, esta crónica, con esos dibujitos que vemos en pantalla, resulta que no es nada más ni menos que un personaje del cual no se le da nombre, ¿vale? Que nos dice que es pobre, pero que resucita. Resucita al caer Constantinopla a manos de los otomanos. Y aquí vemos a la izquierda Mohamed II sobre cadáveres, cañones, espadas, lanzas y demás con unas flores en la mano, con otra, como sería una hoz, diciendo aquí yo he tomado Constantinopla. En el centro nos aparece una loba, no con dos lobeznos, Rómulo y Remo, sino con tres, que serían aquí los cristianos, los judíos y los musulmanes. Ya a la derecha vemos cómo hay una tumba que se abre y que nos aparece aquí una columna que se incendia, que representa, por un lado, la columna donde se ató a, a Cristo, según el Nuevo Testamento, para flagelarlo, pero una columna curiosamente incendiada que representa la destrucción de lo que sería el templo, de este pilar, de este templo que representa la Roma o la Grecia vencida. Más imágenes. ¿Qué nos dice esta leyenda, esta crónica? Nos dice que el rey pobre resucitado aparece a la salida de la puerta occidental de la ciudad de Bizancio, después es coronado y nace una iglesia. Es decir, es muy curioso. Nos dice que los hechos que podemos, obviamente nos hablan de la caída de Constantinopla, son los que conducen a renacer un rey pobre a la salida de la puerta occidental de la ciudad de Bizancio. Si vemos la pantalla en la imagen de la izquierda, vemos una ciudad que nos dice que esta es Bizancio o Constantinopla. Pero esta puerta no es cualquier puerta, es la puerta occidental. Es decir, está mirando ¿dónde? A Roma, a Europa Occidental. Y nos dicen que allí es coronado. Y la coronación está aquí en el centro. Una coronación donde a su alrededor están todos los sacerdotes, con o eso parece, con una cruz roja. Un ángel corona, en este caso, al rey resucitado. Rey por el resucitado, y encima de esta coronación se ve el Jesucristo martirizado. Y aquí apunto el Jesucristo martirizado, que es una iconografía que nos aborda en todas las iglesias católicas, especialmente, es un espacio iconográfico que se pone de moda en la Edad Moderna y empieza en el Renacimiento. Igual que el nacimiento de Cristo, que no es tan antiguo. Ni el nacimiento ni el martirio tenemos evidencias antiguas significativas de su existencia. Bueno, y en la imagen de la derecha, ¿qué vemos? Vemos como de esta cruz que está en el suelo, hay un señor que saluda, que nos muestra una corona, es la corona que le han dado al rey pobre resucitado. Encima de ese señor aparece una Virgen María con un niño Jesús en sus brazos, y arriba de esta iglesia, que es la iglesia que nace después de la caída de Constantinopla, vemos dos angelitos con unas tablas de la ley y levantando la cruz, que en este caso se eleva a los cielos. ¿Qué más nos dice este texto? Cita literal. El arcángel encontrará al hombre santo que busca, el ungido, que es invisible por los hombres del mundo y no reconocido por ninguna persona. El útil, pero inútil. El pobre, pero que no desea nada de valor. El misericordioso y receptor de limosnas. El desnudo y sin embargo vestido con lino fino.
el mortificado en la carne y espíritu. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cuando acaba el imperio y cae un emperador, en Occidente nace un poder que resucita de un rey que no sabemos qué nombre tiene, que de hecho, añado, nos hace un mapa de Chipre. Chipre y Jerusalén estaban asociados como reino de Jerusalén en la Edad Media. ¿Vale? Es decir, nos dicen que este resucitado estaba en Chipre, en el centro, por lo tanto, en Nicosia, donde actualmente hay la iglesia de la Santa Sofía. ¿Vale? Bueno, pues de la caída de un emperador renace un rey coronado que funda una iglesia. ¿Vale? Pues aquí veo el nacimiento del Nuevo Testamento, pero con una peculiaridad, que esta crónica que nos ha llegado al día de hoy nos, nos, nos habla de episodios del Nuevo Testamento, pero no nos lo llama ni Jesús, ni se llama Nuevo Testamento, ni incorpora todos los temas del Nuevo Testamento. Pero la idea de la resurrección es exactamente la misma del Nuevo Testamento. ¿Qué más vemos aquí? Vemos imágenes donde el nacimiento está todo está con un fondo de unas ruinas. Es decir, si nos fijamos, vemos como hay una casa que se ha destruido, pero de esta casa destruida renace un niño Dios. También vemos en estas marcas que hago circulares o elípticas en color blanco, vemos como en el fondo nos aparece como una franja de mar, o un río, o un lago. Y recuerdo, Constantinopla estaba junto está dividida, de hecho, entre un estrecho de lo que se llama el Bósforo. Es decir, hay una franja de mar que divide Europa de Asia, que es Grecia, entendemos Grecia y Turquía, que actualmente Turquía incorpora este pedacito de ciudad también dentro de nuestro territorio, pero digamos que la ciudad de donde proviene, que es Constantinopla, que también, por cierto, es de donde proviene Andrónico Comneno, que es muerto. Es decir, el martirio de Andrónico Comneno aquí vendría a ser el martirio de Constantinopla. ¿Vale? Por eso los matemáticos rusos también ven esta evidencia que les muestro en estas imágenes. Es decir, la evidencia de la aparición del estrecho del Bósforo junto a una ciudad, que puede ser Constantinopla, que tiene que ver también con esta historia que os he compartido del rey pobre que no fue Jesús. ¿Vale? Esto es muy importante. Y también, ¿qué más? Continuamos. Exacto. Y aquí os muestro más imágenes en este caso de la crucifixión de Cristo, donde también vemos la franja de mar que divide un castillo o una ciudad de unas tierras que están al otro lado. Una representación clarísima que también es muy fácil de entender y ver allí que nos estamos hablando de Constantinopla. Es decir, este espacio que ya encontró Mikonosovsky, que ellos dijeron, esto nos dice que Andrónico Comneno, pues evidentemente fue Cristo, pues aquí yo digo, bueno, pues vamos a reinterpretar esta idea. Sí, nos habla del 1185, donde nace quizás el cristianismo que es egipcio. Me parece muy lógico y razonable. Pero la muerte de Andrónico Comneno en verdad es la caída del emperador. ¿Qué nos cuenta la historia oficial? Y esto quiero que estéis todos muy atentos a lo que os diré. Los que sigáis la nueva tecnología, por supuesto. Es lo siguiente. La historia de Andrónico Comneno, ¿qué nos dice? Que cae un emperador de Constantinopla, que Europa se rearma, ocupa Constantinopla y vuelve a imponer el imperio romano en Constantinopla. ¿Qué nos dice la historia paralela que os estoy mostrando ahora? Que cae el emperador de Constantinopla.
que Europa se rearma y construye otro emperador, otra iglesia. La diferencia es que no vuelven a Constantinopla, sino que la construyen en Roma. ¿Vale? Continuemos. Conclusión. Propuesta. Cristo originario es el ungido emperador. Y aquí os comparto dos imágenes. A la izquierda, una ortodoxa. A la derecha, una occidental, en este caso de Pirineo catalán. Es el Pantocrator. Nos habla aquí de un todopoderoso que nos dice: yo soy el inicio y el fin, soy el emperador. ¿Qué significa? Significa pues que el emperador no tiene nombre, es el emperador. Y los sacerdotes le rinden un culto. Y él es el guardián simbólico, también el icono con el cual tenemos que todos pensar y soñar, alrededor del cual se construye la iglesia de un ungido, de un elegido, que en este caso no es Jesucristo, tal como lo tenemos hoy en día, sino que es sencillamente un poder divino asociado a un emperador. ¿Vale? Nosotros hemos aprendido a ver en estas figuras a Jesucristo. Pero estas figuras son también las figuras comunes de todos los emperadores de Bizancio. ¿Vale? Entonces aquí la idea pues es esto, pues que lo que ocurrió no es que hubo un Andrónico Comneno, sino que lo que ocurrió es que cayó Constantinopla, pues cayó el símbolo de este poder imperial que había abrazado y que se había armado en toda Europa, el Mediterráneo, que competía con la expansión otomana, que al final fue vencido y que se reconstruyó y se convirtió en un personaje histórico llamado Jesús, al que le dimos un nacimiento y, y un martirio. En un momento en que esto creó y fue también paralelo a un ciclo religioso monumental. Bien, y la pregunta que os hago ahora es entonces: ¿Jesucristo fue una invención de la nada? Y os digo no. Aparece de una historia. Es decir, hay una historia que se construyó alrededor de una persona sobre la cual se basó la figura de Jesucristo. Vamos a ver esa persona. Vamos a ver cómo se narró la historia de esta persona. Es una historia sagrada en la profecía. Se trata de un niño predestinado que fue pastor, que pastoreó personas o rebaños, pero que en todo caso nació entre pastores. Un niño que al nacer se dijo: serás muy poderoso. Que tuvo un padre adoptivo, que puede ser divino, puede ser Dios, puede ser un poder imperial. Su gloria fue ganada por sus actos y se hace famoso, es decir, ya de joven destacó entre los suyos. Es decir, se iba cumpliendo pues la profecía que se le dio al nacer. Sus actos fueron objeto de admiración por todos los que lo conocían. ¿Qué ocurrió? Que el padre adoptivo, el poder que hasta entonces protegía a una determinada familia, élite o comunidad, pensó: bueno, si ahora construiremos otro poder, si este personaje nos amenaza por ser el próximo rey, tenemos que hacer algo al respecto. Conspiramos contra él y lo intentamos eliminar. Esto tiene como consecuencia inmediata que mucha gente lo abandona. Es decir, la gente dice: uy, aquí hay follón, me largo. Pero se quedó con los más fieles, las personas que le habían acompañado desde sus inicios. Sin embargo, lo localizan y es objeto de un atentado y es sometido a un calvario. En este momento se lamenta. Se lamenta de que este padre, de este poder que lo adoptó, lo ha abandonado. A continuación, es agredido y se le da por muerto.
se lo da por vencido. Pero reaparece y se lo proclama rey. Vence a su adversario. Nace con él un reino, el reino de Dios, asociado a un pueblo y a su linaje. Y se crea un templo, un altar en su honor. Anuncia la ruptura de este templo, es decir, dice, este templo que ha nacido conmigo tendrá problemas para ser el templo elegido por Dios. Pero al final de este templo volverá la fuerza de su creador, que renacido volverá a reinar. Renace dos veces, por lo tanto, en vida y en un futuro igual que Jesucristo. No estoy hablando de Jesucristo, ¿vale? Es decir, cuando lo dan por muerto, reaparece, se puede entender que renació, como renació Jesucristo, y vence. Pero luego nos anuncian la segunda llegada de este poder, como se anuncia la segunda llegada de Jesucristo en la Nueva Jerusalén y la profecía mesiánica del judaísmo. Entonces, ¿quién es? Pues un primer personaje que cumple a la perfección con este guión es el rey David de los judíos. El rey David que da por inicio el linaje que se anuncia en su propia crónica, que de sus descendientes volverá su poder y reconstruirá el reino de Israel, que también se anuncia que caerá en desgracia. Esto se anuncia en tiempos de Salomón. Es decir, a Salomón se le dice a través de Dios que sus tribus serán extraviadas, pero que del rey David volverá un Mesías, que es el mito mesiánico del judaísmo sionista y también el sionismo cristiano. Entonces, ¿cómo fue la historia de David? David cuando nació, ya sé, el mismo rey de Israel vio en él que sería el futuro rey y lo adoptó. David nació en Belén como Jesús y dijo, te adopto, tú serás el elegido. Y dentro de sus hermanos era el más pequeño. Se hizo famoso, en este caso, venciendo a Goliat. El hijo del rey de Israel dijo, David me va a sustituir, tengo que eliminarlo. Intentó eliminarlo, pero no lo consiguió. David se escapó y huyó para no ser muerto. Luego, con los que le habían sido fieles, volvió, venció al hijo del rey de Israel y se lo proclamó rey. Se comportó de un modo noble delante de esta situación y por su nobleza se hizo, digamos, un icono de un pueblo. Y en su honor se decidió construir el templo de la alianza de Dios con este pueblo, que es el Arca de la Alianza. Alianza que construyó su hijo Salomón en Jerusalén. ¿Vale? Es decir, el templo de Jerusalén que nace con la gloria de David, que luego se destruye tal como se anunciaba en esta crónica que se ha leído, y que se promete que resucita, que se resucitará, que es la historia que estamos viviendo hoy, muy lamentablemente, que está conduciendo a Israel y al sionismo y al bloque británico, especialmente, pero también occidental, a reconstruirlo. ¿Eh? Pero, ¿sabéis que tampoco es el rey David? ¿Quién es este personaje? Este personaje es Genghis Khan. Genghis Khan es el que da el pistoletazo de salida al Antiguo Testamento. Sus gestas son las gestas del diluvio de Noé, de la, de las, de la condena de Dios a Egipto, del periplo judío y también de la batalla de David y Goliat y de la reconstrucción posterior de su segundo templo y de lo que será su destrucción
y la espera del tercer templo, que sería la venida del Mesías que todavía consideran los judíos que no ha llegado. ¿Cómo nace Genghis Khan? Nace y entre pastores. Es pastor Genghis Khan. Y además se dice que las constelaciones, las 12 constelaciones, es decir, 12 tribus, 12 constelaciones, 12 apóstoles, dicen que serás famoso y muy poderoso. ¿Quién lo adopta? El preste Juan, el líder de un pueblo que en este momento se expande por Tartaria hasta llegar a Mongolia, a lo que hoy entendemos por Mongolia, a las puertas del Tíbet. Lo adopta y este preste Juan es el que dará fama a Genghis Khan. Pero tiene que pasar una serie de hechos, que son batallas. Batallas en las cuales Genghis Khan vence y se muestra misericordioso con los vencidos. Es decir, cuando consigue lo que quiere, que es vencer, pone fin a la barbarie. Y esto lo hace, digamos, una persona digna de admiración. ¿Y dónde aparecen sus problemas? Pues de esta misma admiración de la gente que lo conoce sale el recelo de lo que es el hijo del preste Juan, que tiene miedo de que sea coronado preste Juan. Pues el preste Juan dice, tú eres magnífico, recuerdo que la elección del preste Juan y la elección de los continuadores del trono de Genghis Khan no se hacía por a la europea, en plan el hijo mayor, el principito, sino que se hacía por elección entre sus descendientes de la persona que tiene más valor y que tiene más puntos para representar, digamos, cómo se debe el poder que al final acabará por controlar. Bueno, pues en este momento, el que aspira a ser el futuro preste Juan conspira contra él, intenta asesinarlo y casi lo consigue. Está al punto que dice, ya, ahora ya tiene miedo, no volverá porque sabe que si vuelve lo voy a matar. ¿Qué sucede? Que Genghis Khan vuelve con sus personas más allegadas, consigue vencerlo, lo perdona, es coronado preste Juan y el linaje de preste Juan pasa a ser gobernado desde ese momento por una persona que no forma parte de su familia. Es decir, se impone al preste Juan. Curiosamente, la historia oficial nos dice que las sobrinas de preste Juan se casaron con los hijos y los nietos de Genghis Khan y de estas uniones nacieron el emperador de la China, el gran Khan de Persia, los poderes de Tartaria, etc. Es decir, del preste Juan, que la historia oficial nos sitúa con el apóstol Tomás, los reyes magos y el rey cristiano de todas las Indias, entendidas las Indias como el más allá, que al final se encuentra y ubicamos en los mapas en Etiopía bajo la figura de emperador de Etiopía. Hoy en día se ha dicho el emperador de Etiopía era una cosa, pero este Juan era una invención, pero en la media esto no era así. Los libros son evidentes, eran lo mismo. ¿Por qué lo hemos dividido ahora? Lo hemos dividido para negar y sacarle todo el poder y toda la veracidad a la figura de Preste Juan para construir el poder del Vaticano, del Papa. Es decir, el Papa es el poder de Preste Juan. Tanto Preste Juan, tal como yo he hecho también en muchos trabajos ya he comentado, lo voy a repetir ahora. eh, el único personaje que tiene las indumentarias que hoy en día son solamente el Papa de Roma, la tiara y la triple cruz, los lleva únicamente Preste Juan en todos los mapas medievales. Y no hay ni un mapa medieval donde aparezca el Papa en Roma con estos atuendos. ¿Vale? Es decir, de Genghis Khan se creó el mito del rey David. Y del mito del rey David y de Genghis Khan se creó el mito de Jesucristo. Es decir, esto se creó la fantasía del nacimiento, la fantasía del
del martirio, tal como reniegan judíos y musulmanes, pero se basa en una biografía que es la biografía de esos dos personajes, que en verdad es solo uno. Una biografía que apareció a la conciencia europea en el siglo XVIII, que se encontró en los archivos de la China. La biografía de Genghis Khan, conocida como la Historia Sagrada de Genghis Khan. ¿Vale? Pero tenemos que ver todavía algo más. Ya estoy terminando, continuamos. Es lo que llamo el juego de las cifras sagradas. Os decía 12 constelaciones para Genghis Khan, 12 tribus para Israel, 12 apóstoles para Cristo. Pero también tenemos 4 hijos, 4 lobos, 4 hermanos, perdón, 4 hijos, ¿no? 4 lobos, 4 hermanos de Genghis Khan que controlan y ocupan el mundo. 4 querubines, que son 4 ángeles que van vestidos, van con alas, uno con un buey, otro con un águila, otro con un león y otro solamente como persona alada alrededor de Cristo. Estos 4 querubines los vemos en la profecía de Ezequiel, en el libro del Apocalipsis, y también los apóstoles. Es decir, son los mismos iconos, los 4 apóstoles que evangelistas, de los 4 evangelios que nos han llegado hoy en día, pues uno es un ángel, otro es un ángel con un león, otro con un buey y otro con un águila. Es decir, es lo mismo. También están los 4 jinetes del Apocalipsis. Sobre Genghis Khan y Noé, 3 de sus hijos ocuparán todo el mundo. ¿Vale? 3 hijos de Noé, uno para el este, otro para el sur, otro para el oeste, ocupan el mundo. Esto se escribió también en crónicas bíblicas. También hubo 3 hijos de Genghis Khan que ocupan en todo el mundo. También vemos que Genghis Khan y Moisés sufrieron 40 años de sacrificio. Se habla la Biblia de que Moisés estuvo 40 años en el desierto y que no llegó a ver la Canaán, pero estuvo 40 años allí mmm, alimentado y sostenido por Dios con todo su pueblo en el desierto. Pero también nos echa la crónica de Genghis Khan que, que su gloria supuso 40 años de sacrificio entre 1206 y 1226. Perdón, esto es la época que se hace emperador, 20 años antes empieza y total son 40 años de sacrificio de su vida para conseguir imponer su poder en todo el mundo. También vemos 40 flagelaciones de Cristo, es decir, los sacrificios se convierten en flagelaciones en Cristo. Cristo es condenado después de ser detenido, es condenado a 40 flagelaciones. Es decir, Moisés, Genghis Khan y Cristo sufren un calvario que también es asociado con el 40. También vemos que David reinó 33 años en Jerusalén y que Cristo vivió 33 años y que murió en Jerusalén. Y tanto David como Cristo nacen en Belén. Pero hay todavía más datos. Estos datos son nuevos. Es el profeta Elías. ¿Quién es Elías? Elías es un personaje bíblico que es muy singular, que aparece después de David y Salomón, al cabo de un tiempo, y que nos habla del periplo en este caso, de Israel, para imponer autoridad de Yahvé. En tanto, pues todavía en esos entornos y dentro de Israel mismo se rendía culto a Baal. ¿Vale? Luego, ¿qué tiene de peculiar Elías? Pues vamos a leer su historia. De su historia destaca que resucita a un muerto, hace milagros, dirige una escuela de profetas, hace un viaje de 40 días al monte Oreb, donde fue Moisés, donde es alimentado por Dios y encuentra el poder para coronar al rey de Damasco y de Israel. Es decir, corona dos poderes que son enemigos, pero que hacen más paces. Del mismo modo que Fomenko nos dicen que otomanos y la Horda hicieron un pacto, una alianza, que es la alianza del arca de Jehová. Pero hay más cosas.
Elías divide el agua del río Jordán para poder pasar como dividió el agua del Mar Rojo Moisés. Y sube al suelo sin morir. Luego, ¿qué tiene de distinto de Jesús? Que asesina a los seguidores de Baal, ¿no? Expoliado por Dios, es decir, los sacrifica después de someterlos a una prueba donde se pone en jaque a ver qué Dios vencerá, el Dios Baal o el Dios Yahvé, donde parece ser que se impone el Dios Yahvé. Y después de ganar este, este desafío, lo que hace Elías es matar a todos los sacerdotes de Baal. Es decir, aquí todo lo que parecía que era una persona que, que era muy bienvenida, pues se convierte en un asesino. Por otro lado, Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, profetiza el resto de Elías. Dice, Elías que volverá. Es decir, es como decir, tenemos que esperar a que venga otro Mesías. Parecía que era el gran Mesías, pero no hemos conseguido que sea el Mesías. Pero vendrá después. ¿Eh? Será la nueva venida de Elías, que también es la nueva venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, curiosamente, también se asimila a Juan el Bautista con Elías. Juan el Bautista, que como yo comento también en mi libro, la Biblia cronológica, es en verdad el triste Juan. Es el que de algún modo dice, bueno, pues dejaremos mis atuendos, me convierto en papa y construimos el mito de Cristo en el Nuevo Testamento. Bueno, pues el Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús, es decir, la, la parábola, digamos, de la autoridad de la profética de Jesús, cuando empieza, es cuando es bautizado por el Bautista. Ahí conoce a Andrés y a Pedro, Andrés y Pedro, que son los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia de Roma, católica, y empieza su predicación y su gloria. ¿Vale? Pues entonces, bueno, pues en este caso, pues en el Nuevo Testamento también se asocia a Elías con Juan el Bautista. Pues terminando, ahora os voy a hablar de un último documento, en este caso un atlas medieval atribuido a Abraham Crescas, catalán, hecho en catalán, en que se representa todo el mundo de un modo muy particular. Es un atlas único donde aparecen pues, los Reyes Magos, Alejandro Magno, Genghis Khan, en el mapa que representa oficialmente el siglo XIV. ¿Qué, qué resulta llamativo? Pues que nos habla de Genghis Khan como el anticristo, es decir, la persona que gobernó y que, sobre la cual se construyó Cristo. Y no se le llama anticristo, sino que se le llama anticristo. Un personaje que se asocia con Gog y Magog, el anticristo del Apocalipsis, que todos pensamos que se trata de un demonio, pero que en verdad no lo es. Aquí lo vemos a la izquierda, montado a caballo, con un cetro con la flor de lis, coronado y bajo un toldo que lo dignifica. En esta imagen os muestro lo que es la parte oriental de Asia, es decir, gira de 90 grados. El norte está a la derecha, el sur está a la izquierda. A la derecha, a la izquierda vemos la China, que se llama Catayo, y a su derecha vemos lo que sería actual Mongolia y Rusia, todo lo que es Siberia. ¿Qué nos aparece aquí? Nos aparece Gog y Magog, lo que llaman el anticristo, Alejandro Magno, y lo que es una especie de murciélago o demonio negro que está entre los dos. Pero no parece el anticristo un, un demonio. Al contrario, a su izquierda tiene tres reyes que lo están adorando. Y a su derecha tiene como unas monjas y unos niños, unas personas que lo están adorando. ¿Vale? Y vienen, son de paz, viene con unos, con unas plantas, ahora no recuerdo cómo se llamaban,
que también tienen en su tradición un símbolo de buena voluntad. Aquí os destaco lo siguiente. Os destaco esa cita que está aquí a la derecha, que está inclinada también 90 grados, donde se puede leer a la izquierda que pone Gog y Magog. Que esto está junto a esta imagen del señor a caballo con la flor de lis y con una corona, que es el rey de Gog y Magog. ¿Qué nos dice? Hay un texto allí catalán, que voy a leerlo, voy a traducirlo al castellano. El gran señor príncipe Gog y de Magog. Este exirá, que viene a decir que aparecerá en tiempo de anticristo en mucha gente. Es decir, antes de Cristo tuvo lugar este personaje que fue muy poderoso. ¿Vale? Y es el Gog y Magog. Gog y Magog que hemos querido construirlo como unos poderes muy bárbaros, pero que aquí no son bárbaros. Y aquí vamos a ver también de nuevo, te recuerdo que está Alejandro Magno junto a él, allí pone Alejandro Magno. Hay un texto que aparece en el mar, que está recuadrado en negro, que lo amplío aquí a la izquierda, que también está en catalán, que voy a leer también para que entendáis lo que dice. Ante Cristo. Este será nutrido en Goraín de Galilea, donde se dice que también se tuvo lugar la, la gestación de, digamos, de Jesucristo. Jesucristo nace en Belén, pero es nutrido en Goraín. Y cuando tenga 30 años empezará a predicar en Jerusalén. Y contra toda verdad dirá que es el Cristo, Hijo de Dios vivo, y dice que reedificará el templo. ¿Eh? Es decir, nos hace, digamos, una clara referencia muy cercana a Alejandro Magno, muy cercana a Gog y Magog, de que esta persona no es Cristo, pero parece o se comporta o dice que es Cristo. ¿Vale? Bueno, pues este es un relato que es cómo se interpreta, pues que nos habla de que los hechos de Alejandro Magno y los hechos de Gog y Magog y los hechos de Genghis Khan y los hechos de Jesús son la misma historia, tal y como estamos construyendo desde Moscú y en este particular trabajo de reconstrucción. Y ahora sí ya termino mostrándoles esta imagen de la vía cronológica, un libro publicado en 2020 donde expongo pues la razón para dudar de la historia. Con mi primer trabajo se dedicó a buscar evidencias que nos hablasen de la falsificación de la historia. Encontré muchas, y muchas de ellas de la historia de España y de Europa, sobre todo de España. También introduje en este libro un resumen extenso de la de la base científica y la reconstrucción histórica de Famito Nosovsky, para quienes quieran también leerlo en castellano. Y en una tercera parte presenté lo que son mis primeros apuntes de la reconstrucción de la historia desde el arco occidental y desde la perspectiva de Preste Juan como Papa de Roma, que en su momento pues se trabajó a modo de ideas fuerza, sin llegar a construir un relato de la magnitud o de la conexión que hoy es compartida. Igual que Microsoft, sus primeros libros empezaron con una relación de notas y con el tiempo han ido construyendo su propia historia alrededor de esta nueva tecnología. Pues lo mismo he hecho yo. Espero próximamente terminar el manuscrito de la segunda parte de esta vía cronológica, donde incorpore esto que os he comentado y mucho más, que de hecho voy a compartir primero con esta serie de la octava trompeta del Apocalipsis, que como podemos ver, visto desde este punto de vista que tenemos con la nueva tecnología, tiene mucho que ver con el Apocalipsis bíblico.